Bien. Entonces, para cerrar nomás el concepto que veníamos manejando, es que la fuerza que realiza la señora con la mano para levantar la maleta no produce trabajo en ese desplazamiento. La última pregunta sería sí. Cuando la señora levanta la maleta para cargarla en el porta equipaje de arriba del colectivo, ¿está realizando un trabajo allí? ¿Trabajo mecánico? En este caso, sí. La respuesta que mandaron al grupo es correcta, ¿sí? En ese caso, sí, realiza trabajo, porque ella está haciendo una fuerza para levantar desde la parte más baja hasta la parte más alta, donde está el guardamaletas. Y el desplazamiento, digamos, es en la misma dirección que la fuerza que ella realiza, porque ella realiza una fuerza hacia arriba y el desplazamiento también es hacia arriba. Entonces, en ese caso sí está realizando un trabajo mecánico esa fuerza. Entonces, ¿se entendió el concepto de trabajo mecánico y trabajo de una fuerza? Bien, se entendió. Correcto. Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente parte de la clase. Vamos con la segunda parte. Entonces, esto es un ejemplo. Veamos esta situación. ¿Qué es lo que ustedes observan en este dibujo? ¿Qué caso tenemos? Que la persona tiene que realizar una fuerza que sea mayor a la de rozamiento. Ese ejercicio tiene rozamiento, o igual para poder pasarla acá. En principio sí. La fuerza que está realizando... menor igual no sé. Es desde ya que si la fuerza de la persona es menor a la fuerza de rozamiento, no existirá movimiento, ¿sí? Y tampoco existirá trabajo. O sea que nosotros desde ya vamos a analizar situaciones de trabajo donde hay movimiento. Donde no hay movimiento, o sea, condiciones estáticas, ni siquiera amerita un análisis de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué más me pueden decir? ¿Tenemos una fuerza suficiente para vencer el rozamiento? ¿No la tenemos? Sí, profe. Exactamente, ¿por qué? ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? $9,81 dice ahí. ¿Y la fuerza de la persona, la fuerza aplicada? 12 newtons. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a mover o no? Sí, se va a mover, sí. ¿Qué tipo de movimiento vamos a tener? ¿Un movimiento a velocidad constante o un movimiento acelerado? Un movimiento acelerado.
Acelerado, claro, porque esa fuerza de La 12 velocidad constante. Ah, no va a ser a velocidad constante, va a ir incrementándose la velocidad. ¿Por qué? Porque esa fuerza de 12 newton supera a los 9,81 newton que tenemos de rozamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener una fuerza de empuje mayor a la fuerza de rozamiento. Entonces, la sumatoria de fuerza no va a ser cero, ¿sí? La sumatoria de fuerza va a ser mayor a cero. Entonces vamos a tener una aceleración, ¿sí? Pero eso, ¿sí? Eso no es lo que nos interesa a nosotros. No es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa el trabajo, ¿sí? Entonces, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué trabajo mecánico realiza la persona? ¿Cómo calcularía el trabajo mecánico? ¿Qué realiza la persona? Vamos a verlo en detalle. Tomamos el caso y vamos a verlo en detalle, ¿sí? Con la edición del ejercicio. Entonces, vemos el caso aquí. ¿Qué fuerza realiza la persona? Una fuerza de 12 newton. Son tanto como 12 newton, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el desplazamiento asociado a esa fuerza? ¿Serían los 5 metros? Vamos a ver. Sí, exactamente, son 5 metros. 5 metros. ¿Y cuál sería el trabajo? Trabajo se simboliza con la letra W, ¿sí? Mayúscula, ¿sí? W imprenta mayúscula, esa que ven ahí. Entonces, ¿cómo lo calcularía? Fuerza por desplazamiento. Era 12 de Newton por 5 metros. 12 Bueno, newton 60 por 5 metros. Y eso nos da 60 Newton por metro. 60 Ese es el newton trabajo. por metro, que es la unidad de trabajo. Hasta ahí viene todo bien, ¿ok? Muy bien. Volvemos a la edición. ¿Ok? Aquí estamos. Ahora le hace una pregunta un poquitito más difícil. ¿Cuál sería el trabajo de la fuerza de rozamiento? ¿Qué les parece a ustedes?
La fuerza de rozamiento pretende mover el cuerpo en la dirección contraria. Exacto. Y entonces, ¿cómo hacer ese trabajo? A ese trabajo le tendríamos que restar la fuerza de rozamiento. Yo estoy preguntando cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Acuérdense que el trabajo siempre es referido a una fuerza. Ese es un concepto que de entrada tienen que dejarlo muy claro. Trabajo de una fuerza. Si yo le digo, hay un tipo que está nadando, ¿sí? Nadó para allá, después para allá. ¿Cuál es el trabajo? ¿De qué fuerza tiene que ser la pregunta? Siempre el trabajo mecánico está asociado a una fuerza, ¿sí? Siempre. Cada trabajo identificable está asociado a una fuerza claramente definida. No, yo no puedo preguntar en el aire cuál es el trabajo de tal situación, por ejemplo. No, el trabajo es algo asociado a una fuerza, por eso se llama trabajo mecánico de una fuerza. En este caso yo estoy preguntando cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué análisis debemos hacer? La fuerza de rozamiento por la distancia que se transcurrió. El Exactamente. 9,81 por 5. ¿Y qué más o qué particularidad vemos ahí? ¿Sí? Trabajo de FR va a ser igual a FR por X. ¿Y hay algo más en esta ecuación que nos interese? O que podamos observar, por ejemplo, en este caso. Sé que el coeficiente de rozamiento tiene algo que ver, pero no me acuerdo cómo se utilizaba. De hecho, el coeficiente de rozamiento tiene que ver en la fuerza de rozamiento, pero hasta ahí ya llegó el tema del coeficiente. Lo que está pasando acá, fíjense, que la fuerza tiene una dirección exactamente contraria al desplazamiento. Ustedes pueden mirar, pueden observar, acá le voy a dibujar, en rojo. Este es el desplazamiento, ¿sí? De acá hasta acá. Esto se desplazó. Y lo que le voy a dibujar ahora en azul es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Que va hacia atrás. Entonces, fíjense, el desplazamiento tiene exactamente la dirección contraria a la fuerza. Entonces, si ustedes miden el ángulo entre estos dos, ¿cuánto es? ¿Qué ángulo tiene? ¿0 grados? Fíjate el ángulo. Desde esta hasta esta. ¿Qué ángulo tenés ahí? Casi 180 grados. 180 grados tenés. ¿Sí? Casi. No, no, son paralelas, ¿eh? O sea, esta es paralela a esta. Por más que no sean... no es que esto está así, no sé si te confunde esto. No está así. Las fuerzas son paralelas. Para dejarlo más claro, vamos a poner este vector de desplazamiento en el mismo lugar que el otro, para que no se confunda. No hay un cambio angular. El ángulo es exactamente 180 grados. Fíjense un poquito, el coseno de 180 grados, ¿cuánto les da? -1. -1, exactamente. ¿Y eso qué significa? ¿Qué valor vamos a tener y qué conclusión podemos sacar?
Eso lo que va a hacer es que nuestra fuerza de rozamiento tenga un valor negativo. O sea, nuestro trabajo de la fuerza de rozamiento. Ahí está, exactamente. El trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo. Exactamente, ahí está. Bueno, el valor numérico todavía, y ahí completamos el análisis. ¿Qué nos da esto? $49,05 menos 49,05. Menos 49,05 Newton por metro. Nunca se olviden la unidad. Y la conclusión, ¿cuál sería? La conclusión sería la siguiente. El trabajo de la fuerza de rozamiento y también le voy a poner y de cualquier otra fuerza contraria al desplazamiento es como Negativa. negativo. ¿Sí? El trabajo es negativo. ¿Está claro esto? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Eso es muy importante. Esto es muy importante. Bueno, vamos a ver el Profe, en último. la unidad del trabajo, ¿dejamos solamente Newton por metro o podemos utilizar Joule? Lo correcto es Newton por metro, porque es un trabajo, ¿sí? Joule vamos a ver más adelante en transformaciones energéticas. Es cierto que el trabajo es, en muchos casos, transformable en energía, ¿sí? Esos son conceptos que vamos a ver más adelante. En caso que tengas trabajos o transformaciones conservativas, el trabajo es transformable en energía, la energía es transformable en trabajo. Por eso muchas veces se usa la misma unidad, pero lo correcto es usar Newton por metro. Por ahora vamos a usar Newton por metro porque no alcanzamos todavía a ver los otros conceptos, ¿sí? ¿Está bien? Dale, sí, profe, no hay problema. Listo, perfecto. Bueno, hacemos el último ejemplo de hoy, ¿les parece? Dale, profe. Bueno, vamos a ver la hoja 3 de nuestra guía. Entonces, acá tenemos un caso, ¿sí?, de un levantador de pesas profesional, ¿sí? Se ve su AutoCAD, profe. ¿Eh? Se ve el AutoCAD. ¿No se ve el PDF? No, Bueno, vamos a cerrar el AutoCAD, vamos a ver si se ve. ahora sí. Ahora se ve. Ahí está. Yo no sé si yo estoy con poca señal o hay un problema de conectividad. Entonces, fíjense el caso que tenemos acá. Esto no se llega a ver, pero esto que está acá arriba es la dirección del movimiento, ¿sí? El eje X sería esta flecha que apunta hacia arriba. O sea que nosotros asumimos que hay un movimiento hacia arriba de ese levantador de pesas. Si él tiene unas pesas y las va a levantar hacia arriba con la fuerza de su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos ver ahí? ¿Qué me pueden contar ustedes de esta situación?
Nos pide determinar la aceleración con la que el levantador levanta las pesas. ¿Sí? Eso pide el ejercicio. Y luego también te pide un trabajo. El trabajo que realiza el mismo cuando levanta las pesas, un recorrido de 1,3 metros. ¿Sí? Entonces, les leo. Dice, determinar con qué aceleración el levantador de pesas logra levantar todo el peso que está trabajando. Además, trabajando en ese caso hace referencia al término del levantador de pesas, no al trabajo, si le aclaro. Además, determinar qué trabajo, ahí sí hace referencia al trabajo mecánico, realiza el mismo levantador de pesas, cuando levanta las pesas considerando un recorrido de 1,3 metros. O sea, se considera que él levanta desde esta posición hasta una posición que está 1,3 metros más alto que la posición inicial. Y después pide también el tiempo, ¿sí? Considerando que arranca del reposo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál sería el primer paso? Calcular el peso de la pesa. El peso, ¿sí? ¿Cuánto es? El peso de las pesas, del conjunto. $550 newtons según el dibujo. ¿De las pesas? 500. El peso de las pesas es 500. ¿Y qué fuerza realiza la persona? Ahí sí, él realiza 550. 550. Él realiza un poquito más porque tiene que levantar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la sumatoria de fuerza en este caso? Se presenta en esta ecuación. ¿Sí? Si tenemos la dirección de X positiva hacia arriba, ¿sí? X positivo hacia arriba, tenemos 550 positivo menos 500 newton negativo hacia abajo. ¿Sí? Eso nos da 50 newton y eso es igual a ¿qué? Fíjense acá. Masa por aceleración. Masa por aceleración. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro sistema? ¿Qué sistema? ¿Cuál es el sistema móvil? El sistema que está sometido a las fuerzas. Las pesas. Las pesas, exactamente. El tipo no, pues el tipo está sobre el suelo. ¿Sí? Lo que se va a mover son las pesas. ¿Sí? Ese es nuestro sistema. ¿Está? Bien. ¿Cómo entonces calculamos la aceleración? ¿Qué tendríamos que saber de las pesas, que es nuestro sistema? Su masa. Su masa, exactamente. ¿Y cómo se hace para saber la masa de un cuerpo en la Tierra? Peso dividido la gravedad. De la Tierra. Sí, señor. Entonces tenemos 500 newton dividido 9,81. Muy bien. Y eso nos da esto que vemos aquí. ¿Viste esto que dice acá arriba? La masa de las pesas será 50,96 kilogramos de masa, ¿sí? Eso es la masa de las pesas. Entonces, ahí nosotros hacemos nuestra igualación. Vamos acá y hacemos 50 newton, que es el resultado de la sumatoria de fuerzas, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Y ahí qué se despeja? La aceleración. Aceleración. Exactamente. Así es. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bien. ¿Alguna duda? No, profe. Por ahora avanzamos. Vamos a la parte entonces que hasta ahora hicimos fuerza.
y aceleración. Vamos a la parte de trabajo, ¿sí? ¿Cuál sería el trabajo que realiza el levantador de pesas? ¿Sí? ¿Qué fuerza tenemos que considerar? 500, 550, 500 menos 550. ¿Cuál es la fuerza que tenemos que considerar? ¿Cuál es el trabajo que realiza el levantador de pesas? La fuerza que 550. realiza el corazón. Bien, y eso dice acá, ¿viste? Dice, siempre que calculen el trabajo de una persona hay que tener en cuenta la fuerza que hace esa persona, ¿sí? No hay que confundirse. Entonces, el trabajo, W mayúscula, va a ser igual a los 550 newton por la distancia de desplazamiento, que son 1.3 metros, que es de la parte más baja donde arranca la pesa hasta la parte de arriba donde él levanta finalmente la pesa. Eso nos da 550 por 1.3 metros, nos da 715 newton por metro. ¿Ese valor es positivo o es negativo? Es positivo, porque va en el mismo sentido que la fuerza que hace el levantador. Exactamente, es positivo porque la fuerza que levanta es en la misma dirección y sentido que el desplazamiento que realiza. Por lo tanto, se puede decir que ese levantador está realizando un trabajo positivo, ¿sí? ¿Está claro esto? Bien. Vamos a lo último, que es el cálculo del tiempo. Nos está pidiendo que calculemos cuánto tiempo le da ese proceso, ¿sí? Supongamos que él en todo el proceso aplica estos 550 newton, que es su fuerza límite. Vamos a decir que esa es la fuerza que puede aplicar porque más fuerza no tiene. Entonces, ¿cuánto tiempo le va a llevar ese proceso de levantarlo desde la parte más baja hasta la parte más alta? ¿Cómo lo calculamos? Dejando el tiempo final de la fórmula de la distancia. Claro. ¿Tiene velocidad inicial? No. ¿Tiene posición inicial? Tampoco. Sí, En este tiene caso, 0. En este caso, si nosotros consideramos el punto 0 como el punto de arranque de las pesas, no tiene posición inicial, ¿sí? Entonces, estos dos valores, posición inicial y velocidad inicial, van a ser 0. Por lo tanto, estos dos valores acá son 0. Nos queda simplemente esta igualación. La distancia final, ¿sí?, o recorrido es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Y ahí qué tengo que despejar? El tiempo. El tiempo. ¿Cómo se pasa un cuadrado al otro lado? ¿Cómo? Como raíz. Como raíz. De esa manera se obtiene un tiempo, ¿sí?, de 1.62 segundos. Ustedes después lo pueden verificar con sus calculadoras, que es el tiempo que le lleva al levantador de pesa de la parte más baja hasta la parte más alta, ¿sí?, el proceso de levantamiento. Entonces, hemos visto, esto es algo de cinemática, esto es algo de dinámica y esto es algo de trabajo. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió por qué es positivo y no negativo? A ver. Sí. El T no puede ser negativo. No, yo me refiero al trabajo de la fuerza.
Este, 715. ¿Se entiende por qué es positivo? Los demás alumnos, aparte de Kevin, ¿entendieron por qué él respondió esto? ¿Entendieron por qué es positivo ese trabajo? Puede ser porque no tiene fuerza de rozamiento. Es positivo porque coincide con la dirección de movimiento. Trabajo negativo, por ejemplo, sería el trabajo de las pesas. Fíjense que las pesas tienen un peso que va hacia abajo, que es este, 500 newton. Y el desplazamiento, exactamente, es hacia arriba. Entonces, si yo analizara el trabajo de las pesas, o sea, de la fuerza peso de las pesas, estaría en presencia de un trabajo negativo. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, yo le voy a dejar un ejercicio de tarea, ¿sí? La tarea no va a ser con modalidad de presentación como las tareas que veníamos manejando, o sea, no es una modalidad tarea en el aula virtual. Es un ejercicio simplemente para que ustedes vayan practicando, ¿sí? Está en el aula virtual, está aquí, está más o menos en la unidad 7, después de todo lo que venimos viendo. Ejercicio de asistencia. Acá está. Bueno, este ejercicio que les figura acá, fíjense, que dice clase trabajo mecánico, ejercicio de asistencia. Ese ejercicio háganlo para la clase que viene, ¿sí? Para la clase que van a tener el viernes con el profesor Juan, ¿sí? No, este ejercicio no lo tienen que subir al aula, no está en modalidad de tarea, pero es recomendable que lo hagan para ir entrando en tema para los ejercicios que van a tener que resolver el viernes con el profesor Juan. ¿Está claro? Dale, profe, sí. Muy bien. Entonces, ¿nos vemos el día viernes? Sí, profe. Bueno, profe. Listo. Quedamos así. Nos vemos el viernes. Chau, chau. Dale, nos vemos. Chau. Chau, Dale, chau. profe, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.